Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola Ángeles, buen día. Hola, Marina. ¿Cómo te va? Muchas alumnas conocidas. Hola Ángeles. Bueno, muchas gracias por estar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ángeles Niño, soy coach ontológico profesional de la Escuela Internacional de Coaching. Estamos desde la escuela ofreciendo talleres y charlas gratuitas para todos aquellos que estén interesados en aprender cosas nuevas, en ayudarnos unos a otros. Y bueno, a lo largo de la semana vamos a estar ofreciendo talleres por distintos coaches, profesores de la escuela. Bueno, el lema, yo me quedo en casa y hoy a las 12 del día para tener un descanso y un momento de reflexión. El tema que vamos a revisar el día de hoy, como podrán ver, es el tema del miedo, ¿sí? Dentro del coaching y dentro de la inteligencia emocional, Buen día. tomamos en cuenta una de las emociones que nos manejan y sobre todo en esta época de aislamiento social, nos limitan, nos sentimos impotentes, nos sentimos vulnerables y son algunas de las características dentro de la emoción miedo que se manejan. La idea es que revisemos el día de hoy un poco de teoría, es decir, que aprendamos también desde el enfoque teórico qué es el miedo, de dónde viene, en qué nos ayuda y en qué no nos ayuda, ¿sí? La inteligencia emocional habla de que los miedos, y así como todas las emociones, funcionan en todos los seres humanos, todos las tenemos, no son buenas ni son malas, y la idea es romper algunos paradigmas que tenemos acerca de las emociones, sobre todo las emociones negativas, que hay que sacarlas, que hay que reprimirlas, en fin, un montón de estructuras sociales y culturales que traemos con referente a las emociones. Sin embargo, se maneja también la idea y la concepción de que las emociones también pueden ser nuestros aliados y que hay que aprender a convivir, abrazarlas y escuchar qué es lo que nos quieren decir. En esta ocasión, a algunas personas, si quieren participar, son bienvenidas. Y bueno, voy a comenzar con la clase. El título sería El miedo en tiempos de aislamiento, aunque también vamos a revisar en otras circunstancias de nuestra vida qué nos pasa con el miedo. Me gustaría saber si a alguien le gustaría participar, darnos su opinión o una definición propia que tienen hacia el miedo, en qué ocasiones lo sienten, cómo lo sienten. En algunas ocasiones nosotros no sentimos el miedo como tal, le ponemos otro nombre, le ponemos un no sé qué me pasa o estoy angustiado. Alguien que quisiera participar con su vivencia acerca del miedo. Marina, Evelyn, ¿alguien que quisiera participar? Bueno, obviamente esperaría que cada uno de ustedes se responda a sí mismo porque Hola, finalmente... ¿qué tal? Soy Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo va? Bien, muy bien, Eh, gracias. sí, yo quisiera participar. Bueno, bueno, si te querés, si nos querés contar un poquito brevemente quién sos, cómo te enteraste de los talleres. Sí, me recibí de coach con Cristina Peruggi, Ujú. y después, bueno, hice los 2 años de coaching en una escuela certificada de la Asociación de Coaching y me recibí de coach. Buenísimo. Bueno, y nada, eso. Trabajo en comunicaciones, en Telefónica, y en este momento estoy de teletrabajo, digamos, en los días laborales. Claro.
Y bueno, toda esta situación es como que sí, me hizo rever un montón de cosas y siempre me gustó andar en el tema de lo que es las emociones, digamos, ¿no? Sí, Leí más allá de lo que estudié, estuve leyendo varios libros que se refieren a eso, muy bien. con diferentes miradas. Así que bueno. Perfecto, buenísimo. Bueno, si nos quisieras dar tus definiciones, básicamente tu propia vivencia, estaría buenísimo que la compartas con nosotros. Sí, Y bueno, te escuchamos. sí, yo mi vivencia fue, o sea, primero ante esta situación que es una situación, ¿cómo llamarla? No común dentro del mundo y dentro de nuestros países, medio como que quedé flasheado y, bueno, ¿qué pasó acá, no? Claro, Este, y un poco así pasando el tiempo, yo estos últimos días, intercambiando un poco también el trabajo, las nuevas formas de trabajar, yo trabajaba mucho en la calle, digamos, ujú, haciendo supervisión de obras y ese tipo de cosas. Y yo de lo que detecté en estos últimos días, clasifiqué los miedos según la circunstancia. O sea, no es el mismo, o sea, una cosa es el miedo que te paraliza ante la situación de decir, bueno, acá está pasando algo, tengo que ver qué hacer para preservar la vida, ¿no? ujú, Y otra cosa, después los miedos que se van surgiendo, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión donde un poco se empieza a relajar el tema este de la cuarentena, del sin que nadie dijo que aislamiento. se relaje, Ujú, y un poco el que nos coordina decía, bueno, ¿quién se anima a ir a hacer este trabajo? Y claro, ahí empecé a reclasificar un poco el tema del miedo, ¿no? O sea, porque una cosa es el miedo que te preserva y otra cosa el miedo como decir, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el valiente? Y después yo decía, no, ¿quién es el irresponsable? Porque el trabajo que se mandaba a hacer es un trabajo que hace 2 meses que no se hace. Y se ponía como urgente ahora, y si te pones a ver, no es algo urgente que deba movilizar. Estoy poniendo este ejemplo, no que lo viví. claro, Deba movilizar un montón de gente, poniéndola en riesgo innecesario, digamos, ¿no? Pudiendo claro. esperar un tiempo para hacer ese trabajo. Y bueno, un poco eso te empieza a mover, a reclasificar en la emoción del miedo cuando va apareciendo y en qué, digamos, está ayudando, porque es una emoción que debe ayudar y no perjudicar, digamos, ¿no? Claro, ¿qué conversaciones internas podemos tener acerca de la palabra miedo en esta época? ¿No? Tal cual. Y sí, sí, verdaderamente el miedo en este momento tendría que ver más con preservarnos que con lanzarnos un poco a la pileta y a ver qué pasa y quién es el valiente, ¿no? Tal Eh, cual. efectivamente. Bueno, y muchas veces el miedo lo confundimos con angustia, que efectivamente es una emoción pariente del miedo. Muchas veces el miedo nos paraliza, no nos deja accionar, decidir, tomar nuevas decisiones. En este caso, en el caso de la cuarentena, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a hacer como sociedad? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Y sobre todo para muchos, la incógnita es cómo vamos a volver al trabajo, a la recuperación económica, a encontrar nuevas formas de hacer trabajos desde lo online, desde la distancia. Otra pregunta interesante sería, ¿qué pasaría si no tuviéramos miedo? ¿Sí? ¿Cómo sería nuestra vida sin el miedo? Y pensar a cuántas cosas renunciamos a veces por el miedo, ¿no? Muchas veces el miedo viene del fracaso o nos da miedo a fracasar o a ser rechazado, perdón. ¿Qué podemos hacer con el miedo? Es el día de hoy, ¿sí? Este tipo de preguntas
nos ayudan a situarnos y a pensar cómo trabajar o cómo ubicar a nuestro miedo. El miedo, desde la definición de diccionario, es una perturbación del estado de ánimo. Es cuando uno se enfrenta a situaciones que desconocemos. Un poquito desde la naturaleza del ser humano, siempre nos hemos sentido vulnerables, incapaces de controlar lo que nos rodea, desde el inicio de las comunidades, de las sociedades, desde el inicio del hombre. Por eso es el rezo a los dioses, al dios de la lluvia en el pasado, rezarle a un dios, tener a alguien, sentir que alguien o algo nos puede proteger, ¿sí? Entonces, el miedo, como cualquier otra emoción, está dentro de nosotros, ¿sí? Hay que ver dos clases de miedo, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué nos ayuda? Nos ha ayudado a la supervivencia, a defendernos de los peligros, a anticiparnos, a prever, ¿sí? Si vemos el miedo desde lo positivo, nos ayuda a prever, a preservarnos, a protegernos a nosotros mismos de situaciones que nos puedan dañar, lastimar, hacer sentir fracasados, hacer sentir rechazados. Es una emoción que si no la aprendemos a manejar, se puede convertir, y generalmente cuando no la sabemos manejar, una emoción tóxica, ¿sí? Culturalmente y a lo largo de los años y en la mayor parte de las sociedades, el miedo se toma como algo negativo, ¿sí? Los hombres no tienen miedo, muchas veces decimos, no, no tengo miedo. No te escucho, Lito. Bueno. ¿Se escucha? ¿Se me escucha a mí bien? Yo sí escucho. Sí, Bueno. se escucha. Sí, se te escucha bien. Yo te escucho bien. Bueno, entonces entendamos, tiene una función de intensidad que se puede manifestar en distintas otras emociones. Al sentir que estamos desprotegidos, probablemente también nos puede dar enojo, nos bloqueamos, principalmente el miedo, si no lo sabemos reconocer y no lo sabemos manejar, nos bloquea. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde caminar, qué decisión tomar. También da sentimientos asociados, por ejemplo, podría ser los celos, el miedo a perder a alguien, el miedo a perder el cariño o la aceptación de alguien, la vergüenza, no ser aceptados por la sociedad por alguna cosa que decimos, pensamos, cuántas veces nos limitamos a dar una opinión por miedo a que no seamos aceptados, rechazados, o que no tengamos quizás los conocimientos suficientes para justificar lo que estamos hablando, ¿sí? Hay miedo al público cuando no sabemos cómo hablar en público. El miedo en realidad tiene muchas caras, pero la principal es preservarnos, ¿sí? Reconocer que tenemos miedo es un gran valor. Cuando ya hemos analizado, autoanalizado, revisado corporalmente cómo se manifiesta en nosotros el miedo, es posible que lo reconozcamos cuando aparece. Y eso es un gran valor. Y sobre todo, declarar cuando uno tiene miedo. Declarar que no es bueno ni malo y que nos puede ayudar a ver cómo enfrentar diferentes situaciones. Si yo, por ejemplo, el miedo más común y que se habla mucho es el tirarse a la pileta, echarse un clavado. Generalmente cuando uno, o por lo menos yo cuando pienso en el miedo, generalmente pienso en la pileta, en el dar un paso adelante a lo desconocido, y eso es lo que a algunas personas les provoca, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que sentimos miedo, tirarnos a la pileta, caminar por un lugar oscuro, ¿qué hacemos? Bueno, la idea sería preservarnos, tomar providencias, tomar recaudos acerca de cosas que
quisiéramos hacer y que no podemos hacer porque nos sentimos paralizados, ¿sí? Si cambiamos nuestra relación con el miedo, si lo abrazamos, si lo escuchamos, qué es lo que nos tiene que decir, cómo es que nosotros podemos abrirnos a la posibilidad de miedo, lo vamos a aprender a manejar, ¿sí? Es como todo, como cualquier otra circunstancia en la vida. Si yo quiero aprender a cocinar, voy a manipular el alimento, voy a hacer una masa, un bollo. Eso va a hacer reconocer mi miedo, sentirlo cuando aparece. Muchas veces, por ejemplo, temblamos, nos tiemblan las manos, se nos cierra la garganta, nos sentimos tensos, el cuerpo se hace más endurecido, muchas veces no podemos dormir. He escuchado ahora o voy leyendo opiniones de sentimientos que les va pasando a las personas con este aislamiento, no poder dormir, no saber, sobre todo la incertidumbre de saber cuándo termina, cuándo vamos a empezar a volver a hacer nuestra vida cotidiana y sobre todo si vamos a hacer una vida cotidiana como la hemos venido haciendo, ¿sí? El salir ahora a revisar una instalación va a tener que tener recaudos, ¿sí? Es otra fase que vamos a aprender a transitar si la sabemos tomar en cuenta, ¿sí? Hay como un proceso que tiene el miedo. Uno sería tomar conciencia, ¿sí? Darnos cuenta nosotros mismos de qué nos está moviendo el miedo, ¿sí? Muchas veces la vorágine en la que vivimos nos impide conectarnos con nosotros en el día a día. Muchas veces no detectamos emociones, tampoco el enojo, tampoco la tristeza. Vamos viviendo en un estado que se llama desde el coaching transparencia. Si nosotros aprendemos en algún momento a darnos cuenta qué es lo que nos pasa, a reflexionar en el momento que nos pasa, qué es lo que sentimos, de dónde viene, en qué parte de nuestro cuerpo se manifiesta, en el estómago, en la garganta, en el temblor, en el no poder dormir, en el que quizás se nos quita el hambre, el apetito, muchas formas, y ahí podemos detectar corporalmente, es la mejor manera de detectar cualquier emoción, incluso el miedo, y preguntarnos a qué le tengo miedo. Y ahí el siguiente paso sería gestionar esos pensamientos que nos limitan, ¿sí? Cuando aceptamos que tenemos sudoración, taquicardia, alerta, ¿qué nos está pasando? Muchas veces el cerebro y a nivel neurológico, ese miedo se manifiesta y nos sentimos débiles, incapaces de iniciar el combate. ¿Qué pasa con esto? Hay que actuar. Hay que dar un paso chiquitito. No es necesario, como comentaba hace un momento, tirarse a la pileta de uno, ¿sí? ¿Qué otras cosas nos pueden generar miedo o nos da o provoca el miedo más bien como resultado? Puede generar violencia, incapacidad de avanzar personalmente, nos lastima la autoestima porque cuando sentimos que no podemos hacer algo, sentimos que estamos limitados, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, ir a presentar un examen de admisión a algún lugar, acudir a una entrevista de trabajo, cambiar de trabajo, decidir el cambio de trabajo, incluso, por ejemplo, también en cuestiones de proyectos positivos, comprar un inmueble, hacer un viaje, invertir en algún negocio, en algún emprendimiento. Eso nos genera tal vez timidez, tensión, incapacidad de decidir. Más que nada, como que sentimos que el cerebro se nos cierra y no tenemos capacidad de decidir. Y le damos vueltas y vueltas al problema. Eso nos limita también la creatividad, la innovación y sobre todo nos enfocamos mucho a tener miedo a fracasar, a tener miedo a ser rechazados por lo que hacemos o lo que decimos. Algunas afirmaciones que nos ayudan a trabajar el miedo es siempre poner el peor escenario. Dentro del coaching
cuando nosotros tratamos con algún cliente que manifiesta miedo, generalmente preguntamos y ayudamos a pensar cuál es la peor cosa que nos podría pasar. ¿Cuál sería el peor escenario? Cuando nosotros imaginamos cuál es el peor escenario y cómo lo podríamos atravesar, incorporar, transitar, reconocer, imaginar, nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, cuando tomamos una decisión y quizás el negocio fracasa, podremos vivir con ello y volver a empezar. Si nos subimos a una posición y nos sentimos en ridículo, sentimos vergüenza, aprenderemos qué son esas cosas que nos hacen daño, que no nos hacen sentir conformes con nuestro desempeño, con nuestra forma de presentarnos ante los demás. ¿Cómo puedo hablar con otra persona? ¿Cómo me puedo comunicar? Muchas veces también, ¿qué nos limita a hablar con el otro? Miedo a que el otro se enoje, miedo a que el otro deje de querernos o amarnos, miedo a que el otro nos rechace, ¿sí? Entonces, siempre pensar que con cualquier cosa que podamos lidiar, podemos con ello, ¿sí? El aprendizaje es la contracara, digamos, del fracaso. Desde el coaching también manejamos que un fracaso siempre es una forma en que accionamos en un primer grado o en un primer momento y evaluamos los resultados. Si esos resultados no son positivos, en vez de tomarlos como algo negativo, lo tomaremos como algo positivo, como un aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me dice esta situación? Vení, Titi. Vení acá. Les pediría, les agradezco mucho que estemos poniendo la atención debida para el taller. Si pueden cerrar los micrófonos, si pueden silenciarlos todos, y si alguna persona palabra, ¿sí? Pero para que no haya distorsión en el sonido. Hola. Hola. Ya. ¿Estás acá? ¿Estás ahí? ¿Hay alguien ahí? Ya. Paula, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo solo te escucho a vos. Ya no le escucho a Ángeles. No, yo no estoy primera vez, estoy investigando. Hola. Ay, me parece que Ángeles se fue. Ah, está el micrófono en rojo. ¿Qué pasa? No escucho nada. Sí, no la veo. Hola. Oye, lo que pasa es que tenemos que silenciar los micrófonos para poder escucharla bien a Ángeles, pero ahora Ángeles parece que se fue. Se desconectó. ¿A mí me escucha alguien? Hola. Sí te escucho, Eva. Ah, Sí, genial. estamos todos. ¿Qué hago? ¿Lo silencio el micrófono? Y yo diría que cuando esté Ángeles sí. Ah, Ahora bueno. no sé qué podemos hacer. A ver, pero ahora no hay nada. Hola, buen día. Les cuento que Ángeles estaba en el medio de la conferencia, así que cuando entramos, si no están silenciados los micrófonos, se escucha todo. Les cuento. Buen día. Buen día. A las que ingresaron recién. Así que ella nos pidió que por favor silenciemos el micrófono, así podía continuar con la Yo conferencia. lo silencié, ahora solamente lo puse para decirte ok, pero no veo nada, te veo a vos No, nada. se fue, perdón. Les cuento porque las escuché que hablaban. Ella se ve que algo pasó y se interrumpió la conferencia, así que seguro en algún ratito vuelve. La Pero les cámara cuento por también dónde.
Les ¿La cuento cámara por dónde también da íbamos. silencio? No, No, la cámara la podés dejar, Ah. pero te piden que silencies el micrófono, ¿sí? Sí. Yo no me había dado cuenta que estaba encendido, sí. Okay. Puede pasar, a mí me ha pasado. Bueno. gracias, Estamos Mariana. aprendiendo a usar todo esto. Silencio Claro. entonces, mientras hablamos, hasta que venga. Claro, claro. A ver. Bueno, les muestro, yo estoy en el jardín mientras, tomando un poquito de sol. Suerte. En Argentina, ¿dónde están ustedes? Yo, Argentina. También. Argentina, tomando un mate. Yo ya tomé. Pampa. Tomando sol, les muestro mi huerta. Hermosa tu huerta, Eva. Ahí estoy, tratando de conseguir semillas para plantar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hola. Yo no te veo. No, es que quité el video porque estoy en la cocina estaba escuchando mientras preparaba aquí cosas. Entonces no me Hola, lo quería Juliana. perder. Está muy Juliana. interesante. ¿Cómo van? Bien. ¿Hay alguien que tenga de pronto el interno de Ángeles y podamos como conversar con ella o escribirle para contarle que estamos todavía por acá y que pues ya, Sí, o yo que le nos cuente qué le pasó? ¿Alguien la mandó? Yo le mandé recién. Acá. Ah, bueno, Ah, bueno. listo. Ok. Hola. Hola. ¿Son todos de la escuela o alguien invitado ahí? ¿Todos son de la escuela de coaching? Sí. 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 Yo estudié hace 2 Yo la años. conozco. Ah, Ajá. Vale. yo la conozco a Cristina Perrucci hace muchos años. Ah. Sí, yo no hace muchos años, pero sí, hará 2 años más o menos que estoy en la escuela. Tenemos las sedes de acá de Ituzaingó y de Morón, de zona oeste. Ajá. No, las de Chile, junto con el papá de mi bebé. Tenemos esas franquicias. Ah, qué bueno. ¿Trabajan acá en Argentina ustedes? Sí, trabajamos acá en Argentina. En zona oeste tenemos la sede de Moreno, Ituzaingó y Morón. Tenemos una sede en Jujuy y tenemos 4 sedes en Chile. ¿Serían sedes de co-crear? Sí. Ah, mirá qué bien. Así que bueno, ahora trabajando en todo esto de lo virtual. Ajá. Y Angie, Tan no sé, necesario. no, y sí, hoy en día sí. ¿Y el resto son alumnos o ya fueron egresados o son coach también? Yo recién entro a la escuela. Ah, estás cursando. Sí, recién tengo un mes. 2 meses. Ah. Acá con Cristina Perrucci. En General Pico de Pampa, con Mariana. Ah, mira. Parece que andan mal las conexiones. Sí, se le debe haber caído el internet. ¿Dónde está ella? Se debe haber caído el sistema. Sí. ¿Todos son de Argentina entonces? Sí, yo Sí. soy Eliana y vivo en Córdoba, capital. Y estudio de mira. distancia. Ah, Ajá. mira. Hay mucha gente ahora que se puso a estudiar a distancia, ¿no? Con todo esto, están aprovechando, bárbaro. Sí.
Me presento, si quieren. Yo soy Verónica, vivo en Palermo y yo hice varios cursos, estoy cursando también a distancia, cortado cuando puedo porque tengo mucho trabajo, así que tratando de retomar, pero bueno, me parece que es maravilloso este camino, ¿no? Y bueno, yo soy Eliana y hice coaching, el curso de coaching de desarrollo personal el año pasado. Bueno, y ahora estoy tratando de ver ya de planificar ya para empezar ya de nuevo ya a tomar el ritmo. Aprovechar a planificar este momento. Claro. ¿Quién puede elegir? Bueno, me presento, yo soy Eva, de Capital Federal de Argentina. Yo hace muchos años la conozco a Cristina Perrucci, he hecho muchos seminarios con ella. Soy counselor gestáltica y psicóloga social y trabajo en forma independiente. Y con este acontecimiento de la cuarentena se me ocurrió formar grupos de contención y estamos trabajando día por medio en forma virtual. Y la verdad que la gente lo valora mucho y nos hacemos mucha compañía y mucho apoyo entre todos, ¿no? Porque hay gente que está sola, hay gente que tiene chicos, que no sabe cómo manejarlos, entonces un poco de apoyo emocional para todos. Así que es una experiencia muy linda. Sí, tal cual. Ay, Eva, yo te necesito. Bueno. Yo soy Evelyn Molina, vivo Ahí me aquí en contestó, Quilapito, perdón que Paraná. los interrumpa. Sí. Perdón, interrumpa. Justo me contestó Angie que se quedó sin internet efectivamente y que ella está tratando de conectarse. Ahí Se puede volvió. conectar, bueno, la vamos a ver conectada, y en caso de que no se pueda conectar, va a reprogramar la conferencia. Pero por ahora esperemos a ver si se puede conectar. Bien. Ahí me parece que se conectó. Sí, ahí aparece que se conectó. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, Hola. Sí. Escuchamos. Ay, perdón. ¿Cómo te vemos? Ay, qué terrible con la internet. Bueno, por ejemplo, cosas como esta. Esto es un ejemplo de lo que puede pasar. Entonces, ¿cuándo viene el miedo? Lo miramos, lo dejamos pasar. Si sabemos que esto es natural, vamos a perder miedo, el miedo. ¿Sí? Ahora, lo que les voy a pedir es, si tienen una hoja de papel y una lapicera para anotar. Chicos, silenciemos nuestros micrófonos. ¿Se escucha? Bueno, les pediría que en una hoja, la que quieran, la doblemos a la mitad, ¿sí? La vamos a doblar por la mitad. ¿Venís adentro? Y de un lado vamos a quitar todas aquellas cosas que nos dan miedo. Vamos a anotar, dibujar, garabatear, hacer en signos, aquellas cosas que nos estén dando miedo en este momento. Por ejemplo, si a mí lo que me da miedo es cuando termine la cuarentena, ¿cómo voy a hacer para volver a trabajar o para conseguir un nuevo trabajo? Bueno, lo escribimos o lo pensamos o dibujamos una incógnita, algo que nos remita a ese miedo que tenemos hoy. ¿Sí? Perdón, Ángeles, te pregunto sobre la consigna. Entonces, no escribimos el miedo, hacemos un símbolo.
Pueden o escribir el miedo que tienen o dibujarlo, ponerle una figura, un color, si es por ejemplo una roca pesada o el universo o algo oscuro, lo que ustedes quieran que les signifique miedo. Uno o varios miedos. Aunque no seamos buenos dibujantes. Ah, con dibujo. Por ejemplo, yo me podría dibujar una nube de interrogación y yo abajo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si terminaron, conforme vayan terminando, pueden alzar la mano o avisar que terminaron. Y como segundo paso, los invito a que por ahí encontremos un objeto en nuestra casa cercano, por la mesa, por donde estén, un objeto que les provoque bienestar, que les provoque algo de que ustedes lo quieran, que les provoque alguna satisfacción. Puede ser un marco de una fotografía, puede ser nuestro mate, Sí, acá. nuestra calabaza. Puede ser mi aro, por ejemplo, que me fabricó mi marido. ¿Sí? Y les voy a pedir que lo tomen entre sus manos, que lo sientan. Que conecten con alguna emoción agradable que les transmita ese objeto. Por ejemplo, si es un objeto duro o maleable. Si es un objeto que tiene algo de calorcito, por ejemplo, la calabaza y el mate. Que les transmita seguridad, confianza. Hay una fotografía, ¿verdad, Marina? Cerramos los ojos y lo seguimos tocando, lo seguimos apretando en nuestras manos. Sentimos una conexión con ese objeto que nos provoca bienestar. Este ejercicio, les comento desde la PNL, tomar un objeto significa un anclaje. Y ya que hayamos sentido, percibido, que nos llegue al corazón emociones agradables, de seguridad, de confianza,
de confianza al cambio, a una nueva era, a nuevas formas de concebir nuestro mundo. Ahora lo podemos soltar si queremos, si sentimos que tomamos de esas emociones, de este objeto. Y en la segunda parte de la hoja, es decir, del otro lado de donde ustedes pusieron sus emociones de miedo, en el otro lado de la hoja, vamos a pintar o a escribir o a garabatear todas aquellas emociones positivas que pudimos sentir al tocar nuestro objeto. Puede ser, por ejemplo, si es un objeto duro, toda esa protección. Si era el objeto calientito del mate, toda esa cariño, toda esa convivencia que sentimos con la costumbre de tomar mate. Yo, por ejemplo, me dibujé algunas flores, me dibujé un corazón, me dibujé una casa. ¿Y alguien quiere comentar su experiencia? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Qué les fue pasando? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Puedo? Claro, Verónica. Sí, gracias. Yo lo que sentí es como tranquilidad, como salir por un instante de donde estaba parada y reflexionar en algo tan simple como lo que tenía en la mano, ¿no? Eso me dio como tranquilidad, como sentir el confort estaba tomando un mate, del calorcito del mate, eso. Del estar en familia, del estar con tus seres queridos. De compartir, ¿no? Que es un momento de ¿Y compartir. cuáles eran las emociones negativas, por ejemplo? ¿O qué te pasó con el miedo en la otra parte de la hoja? Por ejemplo, no sé si es miedo, creo que es incertidumbre en mi caso, ¿no? Que es algo que me pregunto a diario de cómo va a ser la vida a partir de ahora, ¿no? Porque radicalmente esto va a cambiar. Yo me dedico a la estética, a estar muy cerca, soy profe de eso, y sé que nuestro mundo va a cambiar totalmente a partir de ahora, entonces toda esa incertidumbre de cómo será, si bien yo estoy dando clases online y todo, es un poco lo que me genera. Después ¿qué otra cosa? El mundo, ¿no? Creo que es un cambio enorme que estamos haciendo todos y readaptándonos y eso también genera miedo, genera qué va a pasar con los trabajos, ¿no? Ese tipo de cosas. Ajá. Ahora lo que les voy a pedir es que junten un extremo con el otro extremo de la hoja, ¿sí? Entonces, las emociones positivas que fuimos sintiendo con nuestros objetos,
van a quedar pegaditas a nuestros miedos. ¿Sí? Con esa confianza, Vero, con ese sentimiento cálido, lindo que sentiste, ¿cómo crees o cómo se te ocurre, lo primero que se te ocurra, no importa, que podrías sortear en esta época, transitar esa incertidumbre? Y sobre todo, ¿qué maneras creativas tendrías de volver a tu actividad con nuevas herramientas? Bueno, yo no dejé de trabajar. Yo ni bien pasó todo esto, empecé a implementar cómo hacerlo desde casa y me armé, tengo un mini estudio acá en casa y estoy dando clases virtuales a través de, primero de WhatsApp, porque la gente ni siquiera quería conectarse por videollamada, fue nada, brusco el cambio, ¿no? De golpe, tener que cambiar a toda esta tecnología que por ahí el que no tiene familia afuera no está acostumbrado. Y lo que noté es que acercándonos se logra muchísimo, la gente sale de su rutina, se arreglan, se entusiasman, porque bueno, uno no puede andar en pijama o andar todo despeinado, entonces yo les mando un mensaje y les digo, peínense que las voy a llamar. Maquíllense. Claro, aunque sea poca, sea algo, entonces ya quedamos como días y horarios asignados, donde es bárbaro porque no perdí una alumna, o sea, ninguna de mis alumnas dejó el curso y ya vamos más de un mes, porque bueno, encontraron que también tiene una salida, que es una parte creativa, entonces creo que estas cosas son maravillosas de compartir, porque necesitamos, hay gente que está sola, yo tengo hijos, tengo mi familia, tengo mi esposo, mi perrita, pero tengo amigas que están solas, hay gente que no tiene ni con quién hablar, que no tienen balcón, por ejemplo, una cosa que yo vivo ahora en departamento, antes vivía en casa, y son cosas que a uno le parecen, yo digo, ahora disfruto un día que tuve que ir a la farmacia de sentir el sol en la calle, ¿no? Cosas que extraño el caminar, entonces poder también hablar de qué nos pasa mientras tanto, mientras no sabemos ni qué va a pasar mañana y que esto se va a prorrogar, ¿no? Que uno no quiere ni hablar de ese tema, de cuánto va a durar, porque yo siempre digo, vivamos hoy y mañana vemos qué hacemos, mañana nos reestructuramos, entonces ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, empecé formulándome trabajos por mes, y ahora empecé mandándoles por semana, porque creo que cuanto más acotado sea lo que hacemos, es mejor, y es un mejor seguimiento, pero bueno, es todo a prueba y error, porque yo jamás me imaginé haciendo esto a distancia, y es divertidísimo porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, me maquillo, me caracterizo, hacemos limpiezas de cutis, y las chicas lo replican en su casa. Y otro tema es encontrar herramientas que tengan en casa, porque yo me vi planificando clases con lo que tienen en casa. O sea, cómo hacer una limpieza de cutis con no sé, con una clara de huevo, por ejemplo, porque no les puedo pedir que vayan a comprar algo. Entonces tengo que resolver con lo que la gente tenga en casa. Y es una experiencia maravillosa. Por la vuelta, ¿no? Por la evolución. Claro. ¿Alguien siente que tendría que prever, que protegerse, que resguardarse de nuevas formas de vida? No nada más hablando del barbijo, no nada más hablando de quizás guantes, no nada más hablando de distancia, sana distancia. ¿Alguien pensaría en qué nuevas herramientas puede prever desde ahora que estamos en paz, que no tenemos muchas cosas que hacer, que estamos en casa con tiempo para reflexionar? Los invito, porque ya en este momento vamos a tener que, desgraciadamente, cortar la clase. Los invito a que reflexionemos qué cosas podríamos implementar para proteger nuestro estado de ánimo, nuestra forma de enfrentar el mundo cuando podamos salir. ¿Qué nuevas cosas tendríamos que, por ejemplo, un checklist de cosas que podemos implementar nuevas desde una nueva visión
¿sí? El WhatsApp, la tecnología, el hablar más con las personas. ¿Qué cosas podrían hacer sentirnos protegidos, sentirnos en confianza, sentir que esta incertidumbre ha sido siempre parte de todos nosotros, pero no nos dábamos cuenta, porque en realidad nunca sabemos qué va a pasar, nunca sabemos si va a llover, si va a ser frío, si va a ser calor, si está cerrado un negocio. Nunca nos habíamos puesto a pensar que en realidad nada tiene certeza, ¿sí? Y bueno, si alguien quiere compartir alguna otra pensamiento, alguna otra idea, algo que les haya sucedido con el taller y con la charla, pidiéndoles también de antemano una disculpa por haberme cortado, pero precisamente este tipo de inconvenientes a veces pasan. Y, por ejemplo, yo me resguardé, yo me protegí, llamé a Cablevisión antes de empezar la clase, pero bueno, aún así hubo fallas. Que hagamos una lista, los invito a que hoy a la tarde o a lo largo de la semana hagamos un listado de cosas que nos van a ayudar a sentirnos más confiados, que vamos a poder, por ejemplo, adquirir manuales, a escribir algunas cosas que nos sirvan para dar clases, pensar en un emprendimiento, pensar qué más podemos hacer para no sentirnos que la incertidumbre nos come, que el no saber cuándo se termina, ni cómo se va a terminar, ni cómo nos vamos a levantar de lo que hoy estamos viviendo. Planifiquemos. Les dejo como experiencia planificar su hojita de las cosas positivas y los elementos que ustedes pueden en cierto momento valorar, tomar. Por ejemplo, el mate es súper gráfico, ¿no? Que lo podemos compartir. Una fotografía con nuestra familia. ¿Qué más podemos sentir el día de hoy que nos haga sentir resguardados y protegidos? Y pensemos que solo por el día de hoy y así cada día damos un pasito. Y bueno, tuve mucho gusto y les agradezco mucho que hayan estado presentes. Los que no pudieron participar, espero que les sirva la experiencia. La idea es únicamente reflexionar, no hay ninguna obligación a participar, pero espero que les sirva lo que hicimos. Y bueno, los espero ver próximamente. Vamos a tener otros talleres, mañana también hay otro y la próxima semana hay uno de emociones. En fin, les dejo un deseo de buen fin de semana y espero que tengamos todos mucho éxito en lo que vamos a volver a emprender. ¿Sí? Muchas gracias. Ángeles. Muchas gracias. Buen fin de semana igualmente. Ángeles. Saludos a todos. Y gracias y saludos a todos, que estén Hermoso el bien. taller y te agradezco porque en mi caso yo elegí una fotografía donde estamos divirtiéndonos en una fiesta y era impensable para mí volver a sentir esa sensación otra vez, así que me voy con un mimo al alma. Ay, qué bueno, Marina, siempre, muchas gracias por tus palabras. Y me alegra muchísimo verlas a todas, a Mariana y a todas las alumnas con las que siempre estoy trabajando. Y a los nuevos también les mando un abrazo, espero que les haya servido para su trabajo personal también, para implementar con clientes de coaching. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Chao a todos. Gracias, hasta pronto.